Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y ser parte de esta reunión. Para aquellos que nos están viendo en línea o que nos van a ver más adelante también, muchísimas gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea aquí en Sugar Creek. Y hoy estamos retomando una serie que hemos llevado durante las últimas semanas acerca de, como ustedes veían, acerca de Yo Soy, es así como le hemos titulado. Y habla acerca de estas expresiones, 7 expresiones o 7 oportunidades que nosotros vemos en el Evangelio según San Juan, donde Jesús habla acerca de quién Él es. Y cada una de estas expresiones nos llevan a una verdad mucho más profunda. Y es que Jesús no era solamente un líder religioso. Jesús no era un profeta más para el pueblo de Israel. Él era Dios encarnado que había venido o que ha venido para rescatarnos y para salvarnos. Pero ahí es donde empieza el problema. Porque hay una gran diferencia entre ser rescatado y ser pastoreado. Hay una gran diferencia entre ser rescatados y ser pastoreados. A todos nos gusta la idea de ser rescatados. A todos nos gusta la idea de imaginar o pensar en un Dios que está dispuesto, listo para poder entrar en medio de nuestra crisis y rescatarnos en el último minuto. Todos pensamos en Dios como ese ser que está atento a nuestras oraciones, que sana, que restaura, que transforma, que puede cambiar nuestras circunstancias, que puede cambiar las situaciones difíciles que estamos viviendo, que puede calmar las tormentas. Todos pensamos en Dios de alguna manera como alguien que salva, pero muy pocos nos gusta pensar en Dios como alguien que también pastorea. Y una de las cosas que hemos estado viendo durante las últimas semanas es precisamente esto, que Jesús comienza a hablar acerca de quién Él realmente es. Y en el primer sermón o en el primer tema que nosotros veíamos de esta serie, nosotros vemos cómo Jesús dice: yo soy el pan de vida, ¿sí? Y Jesús está hablando acerca de cómo nosotros no estamos diseñados para vivir desconectados de Dios. Realmente el sustento que nosotros estamos buscando, el alimento que nosotros estamos buscando, el que necesitamos, solamente puede venir de una fuente, y esa fuente es Dios, es Jesús. Y luego en el siguiente tema estuvimos aprendiendo acerca de cómo Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Y estuvimos aprendiendo cómo alrededor de nosotros hay muchas voces, pero que muchas de esas voces lo único que hacen es dirigirnos hacia lugares peligrosos. Pero Jesús es la única puerta por la cual nosotros podemos acceder al perdón de nuestros pecados, a tener una relación con Dios y a poder tener salvación, restauración y vida eterna. Pero en este pasaje de Juan capítulo 10, Jesús ahonda un poco más, va más profundo y ya no solamente habla de que Él es la puerta de las ovejas, sino que dice que Él es también el buen pastor. Ahora, cuando nosotros escuchamos acerca del buen pastor, lo escuchamos como algo bonito. De hecho, nosotros hemos visto en más de alguna ocasión pinturas muy célebres como El Buen Pastor, que hay una pintura que así se llama, que habla acerca del buen pastor. Tenemos también nosotros nuestros pasajes favoritos, como el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nosotros hacemos parte de nuestros pasajes favoritos ese salmo. También tenemos canciones que hablan acerca del buen pastor. Pero algo que ha sucedido con el paso de los años es que para nosotros el que Jesús diga que Él es el buen pastor ha perdido el peso con el cual fueron dichas esas palabras desde el inicio. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, para los judíos que estaban escuchando esto, para ellos era algo escandaloso lo que Jesús está diciendo. Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta o Dios habla de Él mismo como el pastor.
De hecho, el Salmo 23 es un muy buen ejemplo. El pueblo de Israel reconocía a Dios como el pastor de Israel. Y luego en en Ezequiel capítulo 34, estuvimos viendo hace algunas semanas, de que Dios le dice a los líderes religiosos que habían sido los pastores del pueblo, les dice de que ellos se han nada más aprovechado de las ovejas y que cuando las ovejas realmente necesitaron quien las pastoreara, quedaron a la deriva. Y Dios dice, yo seré para ellos un pastor. Yo mismo iré por las ovejas, por mis ovejas. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, es como si Jesús estuviera diciendo, el pastor que han estado esperando por todos estos años, soy yo. Por fin llegué. Lo que Jesús está diciendo en este pasaje es ese pastor que han estado esperando, ese Mesías que han estado esperando, ese buen pastor que iba a liderar el rebaño de Israel, soy yo. Es por eso que cuando nosotros vemos a Jesús hablar, vemos que la gente se escandaliza. Y es allí donde Jesús también se vuelve un poco incómodo para nosotros. Porque cuando Jesús habla acerca de pastor, no está hablando solamente acerca de salvación, no está hablando solamente acerca de rescatarnos. Un pastor pasa tiempo con las ovejas, un pastor dirige, un pastor forma, un pastor corrige. Y es ahí donde muchas veces nosotros no nos sentimos tan de acuerdo con Jesús. Es muchas veces donde nosotros no nos sentimos tan cómodos con Jesús. Porque si somos sinceros, mucha gente quiere un salvador que los rescate, pero no un pastor que los dirija. Mucha gente quiere un salvador que los rescate, pero no un pastor que los dirija. Como les decía hace un momento, es muy fácil pensar acerca de un Dios que puede rescatarnos. Nos encanta pensar en este Dios que va a venir en medio de nuestra crisis y que va a rescatarnos, que va a salvarnos en el último minuto. Pero cuando hablamos acerca de que Dios se ve a Él mismo como un pastor y que nos ve a nosotros como ovejas, y no solamente eso, sino que también Él desea dirigir nuestras vidas, ya no nos gusta mucho. Porque un pastor no solamente viene a sus ovejas en momentos de emergencia. Un pastor no solamente visita a las ovejas de cuando en cuando. Un pastor está presente. Es una presencia constante, es una compañía constante. Es una voz que está diciendo, este es el camino, síganme. Es una presencia que nos corrige en los momentos en los que nosotros estamos tratando de saltarnos el cerco. Y cuando Jesús habla acerca de que Él no solamente quiere salvarnos, sino que Él también quiere pastorearnos, entonces entramos en problema. Pero si algo nosotros necesitamos entender es que Jesús no vino solamente a intervenir en nuestras crisis, Él vino a pastorear en nuestras vidas. Y eso cambia completamente cómo tú y yo nos relacionamos con Jesús. Eso cambia la forma en la que nosotros comenzamos a ver a Jesús. Porque no queremos solamente un Dios que nos saque del problema, no estamos viendo solamente un Dios que nos saca del problema, estamos viendo un Dios que desea tener autoridad sobre cada camino, sobre cada decisión, sobre cada aspecto de nuestras vidas. Y quizá ese es parte del problema por el cual muchos de nosotros vivimos cansados hoy en día. Quizá esa es parte del problema por la cual tú y yo vivimos confundidos, vivimos demasiado saturados, porque vivimos en medio de un tiempo donde tenemos el mayor acceso a la tecnología, tenemos las mayores comodidades, tenemos muchísimas cosas y aún así vivimos llenos de ansiedad, vivimos llenos de frustraciones, vivimos llenos de problemas, vivimos llenos de preocupaciones. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para estar lejos de nuestro pastor. Porque no fuimos diseñados para estar lejos de aquel que puede guiarnos. ¿Por qué? Porque si somos sinceros y somos detallistas,
nos vamos a dar cuenta que la vida abundante no se encuentra en la fuerza de la oveja, sino en los cuidados del pastor. La vida abundante no se encuentra en la fuerza de la oveja, sino en los cuidados del pastor. Jesús ha estado hablando en Juan capítulo 10 y él dice una expresión que tú y yo ya conocemos. Él dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Pero luego él dice, y yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Pero luego Jesús dice que la vida en abundancia no está en la fuerza de la oveja, está en Él. No está en nosotros, está en qué tan cerca nosotros estamos del pastor. Y esto, algo que nosotros necesitamos entender es esto. Las ovejas son seres sumamente dependientes. De hecho, la oveja es corta de visión, la oveja se distrae fácilmente, la oveja se pierde rápidamente. La oveja necesita a alguien que esté liderándola. La oveja necesita a alguien que esté pendiente de ella. La oveja es uno de los animales más dependientes de toda la creación. ¿Por qué? Porque necesita protección. La oveja no tiene una serie de colmillos para defenderse de los depredadores. No tiene garras para poder defenderse de aquellos que la están atacando. La oveja es corta de visión, necesita a alguien que esté cerca y que pueda escuchar su voz constantemente para saber hacia dónde tiene que dirigirse. La oveja necesita los cuidados del pastor para poder vivir la mejor vida que puede vivir. Y esto a nosotros no nos gusta, porque Jesús, hablando acerca de ti y hablando acerca de mí, decide compararnos con ovejas. No nos compara con leones o con lobos. Nos hubiera comparado con búfalos, ¿cierto? A mí me hubiera gustado que me hubiera comparado con un búfalo. Pero nos compara con ovejas. Y para personas como tú y como yo, que nos gusta pensar de que yo puedo y yo no necesito de nadie para salir adelante y yo lo voy a lograr y yo voy a hacer, yo no necesito de nadie, no necesito de Dios. Para ti y para mí, para personas como tú y yo, que nos gusta pensar de que tenemos todo bajo control, que nos comparen con ovejas es hasta incómodo, es hasta como un insulto. Pero Jesús nos compara con ovejas porque somos completamente dependientes. De hecho, esto me recuerda a una noticia que estaba leyendo hace algún tiempo acerca de una oveja llamada Barak. No era apellido Obama, por cierto. Y esta oveja, no estoy bromeando, así se llamaba. Pero la oveja en Australia, ella se escapó del pastor, se escapó del corral, del rebaño, y estuvo perdida durante 6 años en los montes. Durante 6 largos años estuvo lejos del pastor. Y cuando esta oveja la encontraron 6 años después, la encontraron y la lana había crecido de una manera extraordinaria. De hecho, aquí tenemos una foto acerca de ella. La lana había crecido tanto que estaba aplastándola, estaba deformando sus patas, estaba deformando su columna y ya no podía ver. Lo único que la oveja hacía era que se echaba y escuchaba a su alrededor que no viniera nadie. Pero no podía hacer mucho más que eso porque el peso que estaba cargando era tanto que ya no podía moverse. Y cuando 6 años después, cuando por fin la rescataron, alguien la encontró por ahí y la pudieron rescatar, y después de 6 años de no trasquilarla, de no quitarle la lana, cuando la trasquilaron, le quitaron 35 kilos de lana, más de 70 libras de lana. Ahora, no es que la oveja se acostó un día y al día siguiente amaneció y ya tenía 35 kilos, no. Fue una decisión que la oveja tomó y pasaron los días, las semanas, los meses, los años y poco a poco esa lana fue cargando a la oveja. Y nosotros vemos un animal como eso y nosotros decimos, wow, es una oveja imponente, se ve una oveja fuerte, pero es todo lo contrario.
Lo que estamos viendo cuando vemos una oveja como esa no es una oveja fuerte, no es una oveja imponente, es una oveja abandonada. Es una oveja que no ha podido cuidarse, no ha podido deshacerse de ese peso extra. Y ha estado tan lejos del pastor que el pastor tampoco ha podido quitarle el peso que ella nunca fue destinada a llevar. Lo que estamos viendo muchas veces que es un problema, nosotros no lo vemos como problema. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo espiritualmente hablando. También nosotros nos alejamos del pastor y decimos, es que la independencia, yo quiero ser independiente. Yo no quiero que ningún pastor, ningún líder religioso, yo no quiero que Dios me diga nada. Y vemos la independencia de Dios. Vemos el alejarnos de Dios como algo que es una fortaleza, cuando en realidad lo que hace es que nos está cargando poco a poco. Y pasan los días, las semanas, los meses y los años, y nos damos cuenta que estamos cargados, que estamos batallando con situaciones que nunca fuimos destinados a llevar, simple y sencillamente porque tú y yo decidimos alejarnos del pastor. Pero es ahí donde entran los cuidados del pastor. Es ahí donde el pastor tiene cuidado de las ovejas, de que está constantemente cuidando, trasquilando, protegiendo a las ovejas. Y David entendía perfectamente esto. David dice, como ya les mencioné en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y tú y yo decimos ese texto en muchas ocasiones, pero muy poco lo vivimos. Nos gusta decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nos quedamos con el nada nos faltará, pero olvidamos que Jesús, que Jehová es nuestro pastor. David no dice, yo voy a apañármela solo, yo voy a con mi inteligencia salir adelante. No, dice, el Señor es mi pastor. Y esa es la situación que muchas veces con la que nosotros lidiamos, porque la seguridad de la oveja nunca está en ella misma. La seguridad de la oveja está en los cuidados que el pastor le brinda constantemente. Por eso es que cuando tú y yo decidimos alejarnos de Dios, poco a poco comenzamos a llevar cargas que nunca fuimos destinados a llevar. Pero ahora Jesús va un paso más allá. Y en Juan capítulo 10, versículo 11, Él nos empieza a hablar acerca de el buen pastor. Recordemos que Jesús está confrontando a los líderes religiosos que debieron de haber sido ellos los que deberían de estar pastoreando el pueblo. Ellos tenían la posición dada por Dios para pastorear el pueblo, pero en el momento en el que el pueblo los necesitaba, ellos habían dejado al pueblo a un lado. Y entonces Jesús viene y confronta a los líderes religiosos y les dice, estos pastores, Dios está en contra de ellos, pero dice Jesús, yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor que ustedes han estado esperando. Entonces, Jesús habla acerca de el buen pastor y nos da 4 características que tú y yo necesitamos entender acerca de quién es el buen pastor. Porque la pregunta es, Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero ¿qué tipo de pastor es Jesús? Ahí nos damos cuenta en Juan capítulo 10, porque Jesús mismo nos da 4 características de lo que el buen pastor es. Y el primero de ellos, la primera característica es que el buen pastor protege a sus ovejas de los peligros. El buen pastor protege a sus ovejas de los peligros. Mira lo que dice el versículo 11. Dice así, dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Ahora, los lobos, los depredadores, los leones de montaña eran una realidad y todavía son una realidad en esta parte de la tierra, porque ellos atacan los rebaños de las ovejas, ellos destruyen los rebaños, ellos devoran a las ovejas que están demasiado lejos del redil. Y cuando aparece el peligro, cuando aparecía el peligro, lo que Jesús está diciendo es que cuando el león o el depredador llegaba a querer devorarse a la oveja, el primero que salía a defenderlas era el pastor de las ovejas. Era el verdadero pastor de las ovejas. Ser pastor, cuando todo está bien, es fácil. Ser pastor cuando no hay ningún problema es fácil. Ser pastor cuando todas las cosas están marchando de maravilla es fácil. Pero cuando llega el peligro,
Cuando llega la dificultad es cuando realmente ves a quién realmente ama el rebaño. Y Jesús lo que está diciendo aquí es: yo soy el buen pastor que estoy dispuesto a sacrificar mi vida por el rebaño. Mira cómo continúa diciendo en el versículo 12. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Jesús está hablando de que el asalariado, aquel que hace las cosas solamente por su paga, no tiene amor por las ovejas. Pero Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo amo a este rebaño, yo amo a mis ovejas, al punto que estoy dispuesto a entregar mi vida por ellas. Jesús nos dice que el buen pastor protege a las ovejas del peligro. Pero también nos da una segunda característica, y es que el buen pastor conoce profundamente a sus ovejas. El buen pastor conoce profundamente a sus ovejas. Ahora, aquí ya no está hablando Jesús acerca del peligro, aquí está hablando acerca de intimidad. Lo que Jesús está diciendo es que Él conoce tan profundamente a las ovejas que Él las reconoce y las ovejas le conocen a Él. Mira cómo dice en el versículo 14: yo soy el buen pastor, vuelve a decir Jesús. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Si tú y yo somos sinceros, hoy vivimos en una época donde no cualquiera nos conoce realmente. Conocen la parte que nosotros dejamos que la gente conozca. Conocen nuestro rostro, conocen nuestra dirección, conocen nuestra descripción física. Si es en las redes sociales, conocen las fotos que nosotros subimos, donde pareciera ser de que todos los matrimonios son perfectos, donde nuestros hijos todos son bien portados, donde no hay problemas, donde no hay dificultades. Eso es lo que la gente conoce de nosotros. Pero muy pocas personas conocen el verdadero tú, el verdadero yo. Ese que está pasando un conflicto matrimonial. Ese que está teniendo problemas con sus hijos, ese que está lleno de deudas o que está pasando alguna enfermedad o que está pasando o lidiando con depresión o con ansiedad o con miedo a lo que el futuro pueda depararle. Ninguno de nosotros conocemos esa parte de las demás personas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a mentir. Hemos aprendido a editar lo que las personas conocen acerca de nosotros. Dejamos que las personas nos conozcan hasta cierto punto, porque hemos llegado a la conclusión de que si las personas nos conocen tal y como somos, entonces vamos a perder su respeto o su cariño. Pero Jesús, en cambio, Él dice: yo conozco a mis ovejas. Jesús conoce ese problema que tú estás pasando. Jesús conoce ese pecado que estás tratando de ocultar. Jesús conoce esa batalla o esas lágrimas, esa oración que has tenido allí. Jesús la conoce. Él dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que a pesar de estar rotos, a pesar de estar manchados, Jesús nos dice que somos sus ovejas. Él no nos rechaza. Él dice: yo conozco a mis ovejas. No hay una sola oración que Jesús haya ignorado. No hay una sola lágrima tuya que Jesús no conozca. Y mira cómo continúa diciendo entonces: así como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Jesús está diciendo: yo conozco a mis ovejas, así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo también conozco a mis ovejas de la misma manera. Lo que Jesús está diciendo es que la relación que Él tiene con las ovejas como pastor no es solamente administrativa.
No solamente para contar cuántas cabezas hay acá. Él nos conoce de manera personal. Él nos conoce profundamente. Él conoce cada una de nuestras historias. Y Él dice, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, así yo también conozco a mis ovejas. Y a pesar de conocernos, a pesar de nuestra historia, a pesar de nuestros errores, dice, así que sacrifico mi vida por las ovejas. A pesar de eso, a pesar de conocernos, Jesús, en vez de conocernos y despreciarnos por quienes somos realmente, Jesús nos conoce y nos ama más. Pero Jesús no es lo único que Él dice. Él continúa diciendo o dándonos más bien una tercera característica del buen pastor. Y Él dice que el buen pastor reúne a todas las ovejas alrededor de Él mismo. El buen pastor reúne a todas las ovejas alrededor de Él mismo. Mira cómo lo dice en el versículo 16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Para los judíos que estaban escuchando estas palabras de Jesús, esto era de escándalo. Estas eran expresiones escandalosas. Porque durante siglos, durante años, los judíos habían pensado que ellos eran los únicos que Dios había elegido para salvarlos. Dios había escogido un solo pueblo y uno solo, el pueblo de los judíos. Y durante años los judíos habían tenido esta sensación de exclusividad, de elitismo, donde solamente ellos eran los favorecidos por Dios. Y cuando Jesús dice, yo tengo otras ovejas que no son parte de este redil, está hablando de ti. Está hablando de mí. Está hablando de todos aquellos que hemos decidido llamar a Jesús nuestro pastor. Y Jesús dice, yo tengo otras ovejas que no son parte de este redil y debo traerlas. Jesús no dice quisiera traerlas, me encantaría en algún momento no. La palabra debo da una sensación de urgencia, una sensación de misión, una sensación de algo que debe hacerse. Y eso nos habla del corazón del pastor. Nos habla del corazón de Jesús, de cómo el deseo de Dios siempre ha sido no solamente salvar a Israel, no solamente formar una élite religiosa, sino que la salvación ha estado abierta para todos aquellos que deseen aceptar la invitación de Dios. Yo debo traerlas, dice Jesús. Pero mira cómo nos dice que ellas, dice, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. No dice múltiples rebaños, no dice múltiples pastores, múltiples salvadores, un solo rebaño y un solo pastor. Y luego nos continúa diciendo la cuarta característica de este buen pastor es que él entrega su vida voluntariamente para salvarlas. Él entrega su vida voluntariamente para salvar a las ovejas. Mira lo que dice el versículo 17. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Aquí llegamos al punto más alto del pasaje. Aquí llegamos a la tensión más alta porque Jesús quiere que nosotros entendamos algo. Jesús quiere que nosotros, que tú y yo entendamos que el sacrificio en la cruz no fue un accidente. El sacrificio en la cruz no fue que se le salieron las cosas de las manos a Dios. No fue que, fue algo inesperado. No, fue una decisión voluntaria. Él lo dice más profundamente, más claramente en el versículo 18. Mira lo que dice. Nadie puede quitarme la vida. Leámoslo otra vez. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Por amor, por las ovejas, por ti, por mí. Eso significa que aún incluso estando en la cruz,
Jesús seguía en control. Significa que Jesús, estando en la cruz, Él todavía seguía gobernando. Estando en la cruz, sí, eso merece un fuerte aplauso. Jesús todavía estando en la cruz, Él seguía en control. No fue que se le salieron las cosas de las manos. No fue que por fin pudiera. No. Él se entrega voluntariamente. Y luego Jesús dice algo más profundo, más impactante todavía. Y mira lo que dice la última parte de ese versículo. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y ahí es donde aparece la resurrección. Porque el buen pastor no solamente murió por las ovejas, el buen pastor también resucitó por las ovejas. Porque si algo nosotros estamos sabidos es esto, que un pastor que ha muerto, ¿cómo puede seguir cuidando a las ovejas? ¿Cómo puede seguir cuidando a su rebaño? Pero si hay algo que nosotros sabemos es que nuestro pastor todavía sigue vivo, todavía sigue pastoreando, todavía sigue cuidando, todavía sigue dirigiendo. Y cuando Jesús está diciendo todo esto, la gente comienza a escandalizarse. La gente comienza a tomar bandos, unos a favor de Jesús, otros en contra de Jesús. Y 2000 años después todavía la gente sigue reaccionando a las palabras de Jesús. Porque al final la pregunta no es acerca de si Jesús es el buen pastor. Eso Él ya lo dejó claro. La pregunta no es si Jesús es el buen pastor, sino si nosotros queremos vivir como sus ovejas. La pregunta no se trata acerca de si Jesús es el buen pastor, es acerca de si tú y yo queremos vivir como sus ovejas. Mira lo que dice el versículo 19. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Después de escuchar a Jesús, la gente no pudo quedarse neutral. Y 2000 años después sigue sucediendo exactamente lo mismo. Porque Jesús no es alguien a quien tú escuchas a medias. Es alguien a quien recibes o es alguien a quien rechazas. Una de dos. El problema no es si Jesús es el buen pastor. El problema es si tú y yo queremos vivir bajo sus cuidados. Porque tú y yo podemos admirar a Jesús. Podemos pensar en Jesús como un líder religioso más. Podemos pensar en Jesús como una figura pública. Pero estamos tomando una decisión, queramos o no queramos. Y aún así, seguimos cargando nuestras propias vidas. Seguimos cargando con nuestro propio ego. Seguimos cargando con nuestras propias cosas. Y lo intentamos. Y lo intentamos y lo intentamos. Y pareciera ser que nada nos funciona. Porque al final Jesús no vino solamente a rescatarnos. No se trata solamente acerca de que Jesús nos rescate, porque eso es lo que muchas veces nosotros queremos. Queremos decirle a Jesús, Jesús, rescátame, sálvame, pero de aquí para adelante yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Sálvame, pero de aquí en adelante yo voy a tomar las decisiones con respecto a mi vida y no quiero que tú te metas. Y no se trata acerca de eso. Nunca se trató acerca de eso. De hecho, Jesús no solamente quiere rescatarnos. No es solo ser rescatados por Él, sino vivir siendo pastoreados por Él. No es solo ser rescatados por Jesús, sino vivir siendo pastoreados por Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio no termina en la cruz. El evangelio no termina en el rescate. Continúa en el seguimiento. Jesús vino no solamente para salvarnos del peligro, vino a caminar con nosotros, a dirigirnos y a guiarnos hacia una vida abundante. Y honestamente, muchos de los que estamos aquí hemos estado
cansados, no necesariamente porque Dios se haya alejado de nosotros, sino porque como la oveja, nosotros hemos decidido caminar lejos de Dios. Y hoy quizás estás cargando con cosas que nunca fuiste diseñado para cargar. Estás cargando y lidiando con situaciones que nunca fuiste diseñado para lidiar. Todo porque nos hemos alejado de Jesús, que es el buen pastor. Quizás tú estás aquí y eres un seguidor de Jesús y has tenido experiencias con Dios, pero todavía no has aprendido a vivir cerca del pastor. Todavía hay situaciones que vives cargando. Todavía seguimos corriendo a Él solamente cuando las cosas se rompen. Pero Él quiere convertirse en nuestro pastor. Hoy Jesús nos recuerda algo profundo, y es que Él desea más que solo salvarnos. Él desea pastorearnos. Y eso significa que rindamos completamente nuestra vida. Quizás tú estás aquí hoy y todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y el primer paso para ser de Jesús el buen pastor en tu vida es permitir que Él haga de ti una de sus ovejas. Es rendirle tu vida a Él. Saliendo por esas puertas tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y si tú hoy estás listo para rendir tu vida al buen pastor, queremos orar por ti. Así es que saliendo por esas puertas al finalizar este servicio, queremos allí orar por ti y ayudarte a tomar esta decisión. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser el pastor que necesitamos. No el pastor, el buen pastor. Señor, aquel que está al pendiente de sus ovejas. Aquel que está protegiendo siempre a sus ovejas. Aquel que está dirigiendo, formando a sus ovejas. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos recuerdes que por encima de todo, Señor, tú estás dirigiendo nuestras vidas, que tú estás guiando nuestras vidas y que nuestras vidas puedan ser un reflejo de ti como nuestro pastor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén.